características. Vamos a comenzar a grabar, ¿cierto?, la clase, y lo que hay que recordar en el sistema digestivo es, bueno, la estructura, como les decía, que tiene que ver con la boca, ¿cierto?, el estómago, los intestinos, pero ¿qué es lo importante? Y vuelvo a hacer énfasis en esto, son las glándulas anexas, ¿ya? Si a mí me preguntan cuáles son glándulas anexas del sistema digestivo, puede aparecer cualquiera de estas tres opciones: glándulas salivales, el hígado o el páncreas. ¿Qué significa que una glándula sea anexa? Significa que es una estructura, ¿cierto? En este caso, la glándula que permite la secreción de sustancias. Y en este caso, la secreción de sustancias que ayudan al proceso digestivo. ¿Ya? Si recordamos, las glándulas salivales nos aportan la saliva y nos permiten emulsionar los alimentos. El hígado y el páncreas tienen funciones relacionadas con la digestión, principalmente, y con lo que hacen es, por ejemplo, separar grasas, por ejemplo, ayudar a digerir los alimentos de una mejor manera para que nosotros después lo podamos absorber. ¿Ya? Entonces, si les preguntan glándulas anexas del sistema digestivo, están las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Ya? Bien. Luego, lo que podemos ver acá, a ver, sistema digestivo, es el proceso importante. Nos vamos a otro tema, ¿cierto?, que tiene relación con la fotosíntesis. Y la fotosíntesis principalmente ocurre en las plantas, ¿ya? Aquí ponemos ojo, ¿por qué es importante la fotosíntesis? La fotosíntesis es importante porque la planta genera su propio alimento. Y además, otra cosa fundamental es que restituye el oxígeno que se puede respirar, que se utiliza para respirar, que los animales utilizan para respirar. ¿Ya? Ellas son las encargadas de volver a incorporar este oxígeno a el medio, al ambiente. Ejemplo de plantas, tenemos los árboles, los helechos, las algas. Son plantas, por lo tanto ellas realizan fotosíntesis y lo que hacen es producir su propio alimento y restituir o restablecer, ¿cierto?, el oxígeno en la atmósfera. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, bien, profe. Ya. ¿Qué tenemos a continuación? Y más o menos también ligados a lo que es ecología, ¿cierto? La relación que existe entre los seres vivos. Nosotros hablamos de una relación, y esto es lo que yo les estoy proyectando, son cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Trofo viene de comer, ¿ya? Por eso se llama de esta manera. Hablamos de las plantas como productores, porque ellas generan su propio alimento a partir de la energía del sol y de todo lo que ellas pueden absorber. Luego están los consumidores primarios, que serían los herbívoros, y continuamos con los consumidores secundarios, que serían carnívoros, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de depredadores. Existen los descomponedores, que son hongos y bacterias principalmente, que se alimentan de materia en descomposición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ojo aquí, si yo les pregunto, en la cordillera de nuestro país, ¿en qué lugar se encuentra el puma en una cadena alimentaria? Entonces ustedes tendrían que responderme, es un consumidor secundario, ¿ya? Ahí la compañera me dice, no puedo de nuevo, aquí en el chat, que no puede ingresar. Pucha. Le voy a volver a este link, le voy a poner. Ya. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de esta distribución marina, ya tenemos las algas, los caracoles, el pez y un león marino. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué lugar ocupan las algas? Ustedes tienen que decir productor. Si ustedes me dicen en qué lugar ocupa, por ejemplo, el caracol marino, sería un consumidor primario, ¿ya? Y así sucesivamente. Los peces serían consumidores secundarios y así sucesivamente. Esto es importante
Entonces, ¿dónde me tengo que concentrar? En en el nivel que ocupa el puma y en el nivel que ocupa el caracol. ¿Ok? Ya. Otra cosa es que, por ejemplo, yo les decía recién, los hongos se alimentan de descomposición y ellos se llaman saprófitos. Los saprófitos son, como les decía, o es la manera de alimentarse de estas estructuras que son los hongos, ¿ya? Generalmente, si yo los tuviera que comparar con una planta, puedo decir que no son iguales, son distintos. La planta realiza fotosíntesis y genera su propio alimento. En cambio, el hongo, no, el hongo se alimenta de materia en descomposición. ¿Ya? Esa es la diferencia que existe entre ambos. Otro concepto, nos vamos a otro tema, ¿cierto? Es la combustión. ¿Ya? Y aquí en el caso de la combustión, nosotros lo que necesitamos para que ocurra una combustión es un combustible, ¿ya? Y la presencia de oxígeno. El oxígeno es lo más importante para que pueda ocurrir una combustión. Yo les decía en la clase pasada, por ejemplo, cuando nosotros prendemos fuego, lo que hacemos es aumentar la cantidad de aire para que el fuego pueda encender de buena manera, ya sea soplándolo, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien tiene una estufa de leña, le abre el tiraje para que entre aire. Entonces, el oxígeno es el que ayuda a que, en cierta forma, este proceso se lleve a cabo. Ocurra el proceso de la combustión, ¿ya? Existen distintas reacciones que tienen que ver principalmente con la también combustión y la liberación de calor. Y aquí también quiero que recuerden la imagen que está aquí al ladito, ¿ya? Por ejemplo, una reacción siempre va a tener un elemento, en este caso el carbono y oxígeno para reaccionar y va a generar calor, ¿ya? CO2. Entonces, si a ustedes les pusieran estas fórmulas, tienen que elegir una de ellas que sea la más similar, que esté escrita de la forma más parecida posible. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta al respecto? No, bien, profe. Ah, y están preguntando por la otra clase. Ya, acá, por ejemplo, el calor. ¿Qué es el calor? El calor es la manifestación de la energía. Cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas o de distintas temperaturas entran en contacto, ¿cierto? Nosotros vamos a generar calor. Por ejemplo, este movimiento, cuando nosotros frotamos las manos, ¿qué hacemos? Estamos generando calor, ¿cierto? Entonces, esto es importante. El calor nosotros lo podemos percibir y tiene que ver, ¿cierto?, con la transferencia de energía entre dos cuerpos. Ahora, estos cuerpos pueden estar en contacto o pueden estar a distancia. Por ejemplo, cuando nosotros, insisto, cuando nosotros tenemos una estufa, nos calentamos desde lejito, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si alguien tiene frío, lo que yo hago es abrazarlo o hacerle así, ¿cierto? O uno mismo se hace con las manitos para poder realizar y activar esta energía que es el calor. Ya. Acá, ¿qué tenemos? Globos aerostáticos. Los globos aerostáticos, ¿cierto? Funcionan principalmente con fuego, ¿cierto? Que calienta el aire que está dentro del globo y las partículas se empiezan a mover y el globo se empieza a inflar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el globo, por ejemplo, empieza a subir en altura? El globo aumenta su volumen, la parte interna del globo aumenta su volumen. Y cuando empieza a disminuir en altura, lo que hace es disminuir también su volumen. ¿Por qué? Porque el globo empieza a recibir la presión que está ejerciendo la atmósfera. Y hay que recordar que mientras más alto estamos, ¿cierto? La presión va a tender a disminuir. Entonces, como la presión disminuye, el globo va a empezar a expandirse. ¿Ya?
Por lo tanto, vamos a decir que su volumen aumenta. La cantidad de partículas es exactamente la misma, solo que la distribución de ellas hace que ocupen más espacio, debido a que tienen menos presión externa. Distinto es el caso cuando el globo empieza a bajar. La presión que está en el medio, ¿cierto?, de este globo, en la parte de afuera del globo, es mayor. Por lo tanto, empieza a apretar las partículas que están adentro, disminuyendo el volumen, ¿ya? Lo empieza a achicar. Cuando el globo baja, esto empieza a generar ese efecto, ¿ya? Ok. Esto tiene relación con algunas leyes que se llaman las leyes de los gases. Y acá yo les presento, ¿cierto?, los distintas propuestas de leyes de los gases. Algunas están relacionadas solo con, por ejemplo, la temperatura y la presión, otras con el volumen y la presión, como el ejemplo que les estaba dando recién, otra con volumen y temperatura, y una última que combina estas tres cosas. Ahora, por ejemplo, y aquí nos tenemos que centrar nuevamente, si nosotros tenemos un recipiente con una superficie y en esta superficie nosotros ponemos un peso, ¿cierto? Lo apretamos, lo que estamos haciendo es aumentando la presión. Si yo voy poniendo, no sé, por ejemplo, 1 kilo sobre la tapa, después pongo 2 kilos sobre la tapa, pongo 3 kilos sobre la tapa, ¿qué estoy haciendo con estos 3 kilos? Lo que estoy haciendo es aumentando la presión. Por lo tanto, el volumen del gas va a disminuir, ¿ya? Ahora, si yo empiezo a sacar estas pesas, el volumen va a tender a aumentar, va a subir, porque estoy ejerciendo menos presión. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Ya. Acá tenemos otro ejemplo que tiene relación con lugares que pueden estar ubicados en una montaña, ¿ya? Y otro un poquito más abajo. Pero ambos lugares van a estar a niveles distintos sobre el nivel del mar, ¿ya? Y cuando estamos más cerca del nivel del mar, la presión es mayor. Y cuando cambiamos y vamos subiendo, la presión es menor. Esto influye en la cantidad o en el tipo de aire que nosotros podemos respirar, ¿ya? Las partículas del aire a mayores alturas están más dispersas. Podríamos decir que el aire es más puro también, ¿ya? ¿Por qué? Porque está más disperso y está ocupando más espacio. Los contaminantes, ¿cierto?, se expanden también y no están concentrados. A diferencia de cuando estamos a menos altura, ¿cierto? Tenemos más presión atmosférica, por lo tanto las partículas van a estar más juntas y vamos a tener un medio que va a estar más, ¿cierto? Concentrado, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntaran cuál es la diferencia del aire en una población que está alta y a una que está a más baja altura, ¿cierto? En relación a nivel del mar, podemos decir que la que está más baja, ¿cierto? Hay mayor presión atmosférica, por lo tanto, el aire es más compacto, más denso. En cambio, cuando estamos a mayor altura, como la presión es distinta, estas partículas se expanden de mejor manera, entonces está menos denso el aire, ¿ya? Menos concentrado. Ya. Acá, ¿qué tenemos? La manifestación de las partículas cuando cambian de estado, ¿ya? Lo que hay que recordar aquí es que cada vez que yo tengo un cambio de estado, lo que estoy haciendo es agregar temperatura. Y la temperatura lo que hace es el que las partículas se muevan, ¿ya? Cuando una estructura está en un estado sólido, la partícula vibra en su posición, una al lado de la otra, pero vibran, así, vibran juntitas, juntitas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo le agrego temperatura, este movimiento de las partículas va a comenzar a aumentar. Y al aumentar, cambia su estado. De un sólido pasó a un líquido. Tiene más espacio para moverse porque tiene más temperatura. Y si yo aumento más aún esa temperatura, lo que voy a hacer es que estas partículas tienden a elevarse, a irse, ¿cierto? Porque van a ocupar todo el espacio disponible. Cada vez que yo estoy generando, estoy entregando temperatura
cuerpo, lo que estoy haciendo es que sus partículas se muevan con más facilidad. Entonces, en el caso de poner una olla a hervir, ¿qué ocurre acá? Las partículas del agua van a transformarse, van a querer escaparse, ¿ya? Es tanto el calor que van a querer escaparse. ¿Y cómo se escapan? Siendo o transformándose en vapor de agua, hasta que ya acaba todo el agua, ¿cierto? Y nosotros dejamos que todo esto se evaporó, ¿ya? Las partículas del agua en cierta forma se vuelven un poco locas con el calor y lo que hacen es arrancar. Y aquí nosotros tenemos este proceso de cambio de estado, de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Ya? Bien. Ahora, otro tema tiene relación con el comportamiento de algunas partículas. Ya en la naturaleza nosotros podemos encontrar distintas partículas que se van a manifestar de distintas formas. Entre ellas vamos a tener las partículas alfa, las partículas beta, las partículas gamma y existen otras más. ¿Ya? Pero, ¿qué quiero que recuerden aquí? Que solo las partículas alfa son capaces de penetrar un papel y no pueden penetrar ningún otro cuerpo, ninguna otra superficie más, ¿ya? Entonces, como son, dice, la radiación alfa recorre una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o por la piel del cuerpo humano. O sea, ellas no van a pasar más allá de este proceso. En el caso de las partículas beta, ¿qué vemos? Recorren el aire a distintas distancias, dice ahí. ¿Ya? Y son detenidas por un pocos centímetros por la madera o por una hoja de metal. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta ahí llegan, ¿cierto? No pueden seguir su camino, no pueden seguir atravesando. ¿Ya? Y en el caso de las gamas, ellas son bastante más fuertes, son radiaciones que recorren más cantidad de distancia y que ellas podrían atravesar una hoja de papel, podrían atravesar una hoja de metal, hasta llegar a lo que es una superficie bastante más densa y dura como el cemento, por ejemplo, o el plomo. ¿Ya? ¿Dudas? No, bien, profe. Ya. Ahora, relacionado también con los combustibles, y tenemos aquí que realzar el hecho de que son combustibles fósiles, derivados del petróleo, ¿ya? Derivados del petróleo. Dentro de ellos nosotros tenemos el gas, algunos combustibles, por ejemplo, las bencinas, ¿cierto? Etcétera. Estos lo que hacen es extraerse, ¿cierto? Y al momento de extraerse del medio ambiente, y cuando nosotros los utilizamos, ellos van a generar un gas tóxico que se llama CO2. Esto genera contaminación ambiental, ¿ya? Entonces, una de las consecuencias ambientales del uso de los combustibles fósiles tiene relación con la eliminación de gases contaminantes. Y además de esto, cuando ocurre la extracción del gas, o sea, del combustible en sí, van quedando residuos, restos de petróleo en el mar, por ejemplo, que van a alterar el ecosistema que está alrededor de esta fuente, ¿ya? ¿Y esto qué va a generar? La muerte de los organismos que pueden estar en ese lugar, ya sean plantas o animales. Por eso nos referimos a flora o fauna. Entonces, por una parte, una consecuencia ambiental es la eliminación de gases tóxicos como el dióxido de carbono, y por otro lado también tenemos que el lugar donde yo hago la extracción se contamina. ¿Ya? Una manera de representar algunas moléculas, como por ejemplo de carbono, es esta como la imagen que está a continuación, estas moléculas como en 3D. Entonces, ¿qué es importante aquí? La verdad es que aparecen estas 4 imágenes y es importante que ustedes reconozcan cada una de ellas. En el primer caso tenemos, por ejemplo, el etano. En el segundo caso está representado el butano, un ciclopropano y un ciclohexano. ¿Qué me muestra esto? Me muestra un carbono en el centro que está unido por un enlace,
que se llaman enlaces químicos, y los puntitos blancos vendría siendo hidrógeno asociado a esta molécula. Quiere decir que en este caso tengo dos moléculas de carbono unidas por un enlace químico, en este caso un enlace simple, y moléculas de hidrógeno que están unidas a cada carbono en las esquinas, ¿ya? Entonces, eso es principalmente lo que se muestra en esta imagen, cómo yo puedo representar la unión de una molécula, y aquí tenemos 4 ejemplos, ¿ya? Como les comentaba recién, existe lo que se llaman enlaces químicos, y los enlaces químicos permiten una fuerza de atracción entre elementos de distintas características. Existen los enlaces que son enlaces iónicos, en donde podemos, por ejemplo, mezclar un elemento como el cobre y el cloro, que son de características totalmente distintas, ¿ya? Existen los enlaces metálicos, en donde vamos a mezclar moléculas con una misma característica de metal. En el caso anterior teníamos un metal y tenemos, bueno, el cloro que vendría siendo un componente. Lo que hay allí es una diferencia de carga, por eso se llama enlace iónico. Y por otra parte tenemos el enlace covalente, que tiene que ver principalmente con la unión de, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, que vendrían siendo un gas y el cloro, que es otro elemento que presenta principalmente características de composición más negativa, por decirlo de alguna manera. Y abajo, por ejemplo, tenemos otra característica que son los enlaces covalentes apolares, que es cuando unimos un carbono con un oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Que los enlaces químicos nos permiten la unión de las moléculas, y vamos a poner énfasis en el enlace iónico, ¿ya? Que un ejemplo del enlace iónico vendría siendo la unión entre el cobre y el cloro, para que no lo olviden. Ya. ¿Qué aparece acá en la imagen? Nosotros en química, nuestra base de estudio es el átomo, ¿ya? Y el átomo muestra una distribución bien particular. En su centro está el núcleo, y alrededor de él circulan lo que se conocen como electrones. Los electrones presentan una carga negativa, y ellos se mueven y son los que se enlazan cuando nosotros realizamos, ¿cierto?, esta unión con otro elemento. Ahora, nosotros podemos describir el comportamiento, la cantidad de electrones que pueden existir en un átomo, y los podemos ordenar por lo que se conoce como orbitales. En un átomo existen distintos tipos de orbitales que van a tener distintas formas, pero cada uno de esos orbitales puede contener solo 2 electrones, ¿ya? Y estos orbitales van a tener distintas formas y tamaño, y la cantidad de orbitales que se presenten va a depender del tipo de elemento. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a ordenar? Por ejemplo, aquí en la imagen aparecen 2 elementos que están encerraditos con rojo. Ojo con esto. El helio es un gas, ¿ya? El helio es un gas que solo tiene 2 electrones en sus orbitales. ¿Cómo lo represento? Lo represento de esta manera. Como es tan pequeñito, la configuración electrónica va a ser un S2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un orbital de tipo S con 2 electrones, porque el helio es pequeñito, ¿ya? Ahora, en el otro ejemplo, que es el Z igual a 5, ¿qué quiere decir esto? Que tiene 5 electrones en sus orbitales, ¿ya? Este elemento se llama boro. ¿Cómo represento la cantidad de electrones? Me voy en este orden. El boro tiene un orbital de tipo S con 2 electrones, tiene un segundo orbital de tipo S con 2 electrones, y tiene un tercer orbital, pero este es de tipo P, con un electrón, ¿ya? Entonces,
tiene un orbital 1s, un orbital 2s y un orbital 2p. Y en esto yo tengo que distribuir la cantidad de electrones. Si ustedes se fijan y cuentan los numeritos pequeños, tenemos 2 electrones y un electrón. Como resultado me va a dar 5, que va a corresponder al Z que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tienen que poner atención ustedes y énfasis? En el helio, que es un gas, y en el boro, que es Z igual a 5. Apréndanse esto, la configuración de estos elementos, de estos dos que están encerrados con rojo. ¿Ya? Bien. Alcanzamos a revisar todos los temas. No sé si alguien tiene alguna duda. Algo que quiera preguntar, algo que quiera decirme.